Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí una vez más en el bello Ecatepec, como ustedes pueden ver, ya saben dónde estamos. No es que le haga promoción a Liverpool, pero bueno, ahí hay un Liverpool, ahí hay un Fiesta Inn. Ya había venido aquí en otras ocasiones. Ese es un centro que se llama Centro de las Américas. Por allá está la Sierra de Guadalupe, donde vamos donde yo voy a pasear a los perros. Y creo que es una bonita toma, creo que la aprecien, espero que la aprecien, ¿verdad? Y esta cosa es como una iglesia o una cosa así que no se ocupa, pero supongo que la construyeron para que se viera más bonito por aquí. Entonces, pues aquí estamos una vez más hablando de las cosas que nos interesan, que nos importan. Y hoy tenemos un tema muy importante. Como ya les había comentado, pues hay veces en las que, pues no es que me falten las palabras, no es que no tenga nada que decir, pero pues a veces repetir lo mismo, pues no. Pero yo lo que estoy haciendo pues es más bien una especie de, pues irles relatando, ¿no? Comprobar mi estigmatización. Porque el gran truco de todo esto es que nunca se diga, que nunca se hable. Y precisamente tenemos un buen tema para hablar de ello. Recientemente una escritora estadounidense que creo que nació en España, y creo que se casó con un irlandés, se ha vivido en México, bla bla bla. El chiste es de que escribió un libro que se llama American Dirt. No sé si se pronuncia así, o Dirt, American Dirt, algo así. Total que creo que fue Oprah Winfrey, ¿no? La que tiene ese programa muy famoso en Estados Unidos. Y creo que ella se lo recomendó a Salma Hayek. Y de ahí se hizo como viral porque ya después le dijeron a Salma Hayek: oye, pues qué onda, pues ese libro es racista, bla bla bla. ¿Cómo vas a decir que lo recomiendas? A la escritora esta le hizo falta sensibilidad, etcétera, etcétera. Y ya después Salma Hayek: no, pues no lo había leído, ustedes disculpen. Pero pues lo más seguro es que precisamente como en México no les gusta que se hable de absolutamente nada, pero nada, entonces lo más seguro es que un grupo de choque, porque bueno, así se le dice en México, ¿no? Un grupo de gente que se dedica a cuidar los intereses mexicanos aquí en México, obviamente, y del extranjero. Un grupo de choque se le lanzó, ¿verdad?, a esta escritora y lo catalogan pues muy mal. Según la reseña que yo tengo, ahorita voy a leer un artículo, parece ser que habla de lo más típico, cotidiano y lo más lógico que pasa en México, de los migrantes, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso no tiene nada de raro, de absurdo, eso no tiene nada de estereotipos, ¿verdad? Eso es la realidad, lo que pasa aquí. Y a lo mejor, pues la escritora, como buena escritora, pues a lo mejor le puso un poco de su cosecha, de su fantasía, de su intelecto. Y bueno, pues salió la novela American Dirt. Y pero no les va a gustar a los mexicanos. Eso no lo contempló. Eso no les gusta a los mexicanos, que se digan las cosas o que se publiquen libros. Sí puedes, pero habría que leer el escrito. Por lo que se ve es muy normal lo que está escribiendo la novelista, es algo muy normal, que parece ser que tiene novelas muy controversiales o controvertidas. Pero yo siento también que ahí pues sí le está poniendo un poquito de su cosecha a los mexicanos, porque al final del día lo está recomendando, pues ustedes saben, gente del medio, no sé, intelectual, o gente
no sé, del medio de artístico, etcétera. Y eso no le gusta a los mexicanos. Entonces, no le gusta, no es tanto que no le guste que publiquen novelas mexicanas o de cuestiones mexicanas, sino de cosas de la realidad que pasan aquí en México, de la cruda realidad. Eso los mexicanos lo tienen muy bien manejado. Aquí en México básicamente es un crimen hablar, básicamente es un crimen. El presidente dice, no, qué bueno que utilicen su derecho a la expresión, ¿verdad? Pero pues es matizado, porque sí ha atacado a los medios. Entonces, en otros países lo que sucede es que, pues si al gobierno no le gusta lo que piensas o lo que escribes, pues te manda a fusilar o te expulsa, pero es el gobierno. Aquí en México es toda la sociedad, toda la sociedad mexicana que vive en México, obviamente, la sociedad mexicana que vive en Estados Unidos, y donde quiera que tú vayas, si te encuentres un mexicano y si tú le enseñas un reportaje de los sicarios y lo que tú quieras, de la cruda realidad que se vive aquí, te va a decir, sí, pues es muy lamentable, y lo más rápido que pueda te va a cambiar el tema. En México, la verdad, básicamente es muy penalizada por la sociedad, por el mismo mexicano. En México la verdad es muy penalizada, y el mexicano tiene un comportamiento que cuando tú le empiezas a hablar de la verdad o de cosas muy realistas, lo más rápido que pueda salirse de esa conversación, para él mejor. Entonces vamos a darle seguimiento a este artículo que yo tengo aquí, esta noticia. Vamos a leerla. Y para prueba, pues el presidente, ¿no? Todos los presidentes, hasta este presidente, pues son personas que son personas que a ver si me lo da, porque creo que ya a ver si no se borró, amigos, porque no, ya chafié. Se supone que lo acabo de abrir. Es que tengo una aplicación que es Microsoft News, y a veces como que no funciona bien. A ver si me lo da. No, ya chafié. Bueno, American Deer, la última gran polémica editorial de Estados Unidos que provoca... No, perdón. Aquí venía la... No, se borró la pantalla. Es que no estoy conectado a Wi-Fi, entonces de hecho lo acababa de abrir y sí abrió, y pero ya no. No, lástima. Bueno, digo lástima porque pues quería leerles la reseña, la noticia. Pero ustedes saben perfectamente de qué libro estoy hablando. Saben el nombre de la escritora. Yo soy muy malo para recordar nombres, fechas. Pero bueno, lástima. Pero así es, en ese sentido, pues yo por lo que leí, pues trataba de cosas muy obvias que pasan aquí en México, que todos los días se ve, que todos los días suceden. Pero al mexicano no le gusta esa parte. Yo, por ejemplo, he leído... Bueno, por ejemplo, está El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que, aunque, bueno, es un premio Nobel de literatura, Octavio Paz no era muy bien recibido, no era muy bien visto, porque sí, básicamente, El laberinto de la soledad, pues es un libro que sí retrata una vida, pues una vida muy fría, muy frívola. Fíjense que la otra vez estaba viendo a un actor de origen alemán, el que sale en las películas de Quentin Tarantino, que
Se llama algo así como Wolf, algo así. Y que salió en la última película de James Bond, ¿no? Una vez lo estaban entrevistando y le preguntan, oiga, ¿sí es cierto que... o le dicen que los alemanes son frívolos o fríos? Dice, es un cliché, es una verdad. Dice, no, no es un cliché, es real. O sea, son muy secos, ¿no? Muy fríos. Supuestamente los alemanes. Pero créanme que yo estoy seguro que los mexicanos son 100% más fríos que los alemanes. El mexicano se distingue mucho por su sonrisa. Pero el mexicano sabe que la sonrisa pues es un buen promotor, ¿no? El mexicano tiene como muchas, ¿cómo se puede decir? Como muchas, facetas. O sea, aquí en México se matiza mucho. Pero al final del día el mexicano es muy, pero muy seco, muy frío o frívolo. No se ríen, o sea, la verdad yo como mexicano se los digo, bueno, supuesto mexicano. Ya hemos dicho que el país o mi país no me reconoce como mexicano. Yo en lo personal les puedo decir que la gente es muy, pues no es muy amistosa. Lo que sí es que México está ahogado en asuntos de intereses, ¿no? Conflictos de intereses. Es lo que los une, los ata, el dinero. Pero en realidad el mexicano o sea, no te habla si no es para dinero o porque algún beneficio quiere sacar. Entonces, pues sí, el mexicano sonríe mucho. Los extranjeros, por ejemplo, dicen, no, pues el mexicano es muy amable con el extranjero, etcétera, etcétera. Pero ya en el fondo, ya cuando ves bien las cosas como son, pues la verdad es la risa aquí en México, la sonrisa es un matiz más. No es algo propio de los mexicanos. Pero bueno, entonces esto de Octavio Paz, pues no era muy bien recibido Octavio Paz aquí en México. Y por ejemplo está Monsiváis, ¿no? Yo no he leído a Monsiváis, honestamente. He leído algunas reseñas de sus libros. Sí tengo ganas de leer a Monsiváis porque para mí es uno de los pocos escritores 100% mexicanos. Pero no sé qué tanto diga de los mexicanos realmente, de la cultura mexicana. Yo por lo que he leído de sus reseñas, usted habla de la vida cotidiana, ¿no? De México. O sea, yo leí una reseña de un libro de Monsiváis y hablaba de Luis Miguel, de Gloria Trevi, ¿no? Describía a Gloria Trevi. O sea, describe los estereotipos de Televisa. Entonces eso para un escritor, pues no sé, como que... Digo, por mucho talento que tenga Monsiváis, pues si describes a Gloria Trevi en los años 90, pues, no sé. No sé, a mí no me late mucho esa cuestión. Pero sí sería bueno leer a Monsiváis porque pues yo creo que es de los pocos escritores 100% mexicanos. Por ejemplo, he leído de Javier Velasco, ¿no? Esta novela, creo que sí es mexicano ese cuate. Perdón, a veces se me olvida. No lo quiero regar. Por eso muchas veces digo creo. ¿Cómo se llama? El materialismo histérico, ¿no? Creo que sí es de él. No quiero peñanetear, pero creo que sí es de él, ¿verdad? No, sí, no, porque no quiero peñanetear, pero creo que sí es de él. De ahí, por Carlos Fuentes, por ejemplo, he leído su novela, no me acuerdo. Y habla también de mucho del estereotipo mexicano, ¿no? O sea, de la clásica vida mexicana, de la mujer, del hombre, y bla, 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 ¿no? Entonces, pero yo no he encontrado un libro o un escritor, y creo que no lo voy a encontrar, que hable así 100% de la cultura mexicana, del núcleo de la cultura mexicana,
Yo creo que el mexicano sí el núcleo, ahora sí que la verdadera realidad del mexicano, el mexicano sí la tiene como muy bien guardadita, no la expone, pero eso es como una ilusión del mexicano. O sea, el mexicano cree que es un fuera de serie, pero es un país más. Sí tiene ciertas cualidades pues que lo distinguen de los demás. Que sí, hay que reconocerlo, que geopolíticamente, socialmente, sí es muy diferente a cualquier otro país. Es muy diferente. Pero al fin y al cabo, a mí en lo personal me da la impresión de que pues sí es diferente, pero por su estructura social. Es lo único que lo diferencia. Y por eso es como que se ve diferente, pero realmente no es... Es un país muy bueno, como lo puede ser cualquier otro. Yo sé cómo se escucha eso, yo sé que muchos mexicanos me van a odiar, incluso, no sé, la mitad del mundo, más de la mitad del mundo. Como hablo así de mi propio país, pero mi propio país pues no me reconoce. Yo sé que eso va a ser muy difícil de tragar y de digerir y me lo voy a tener que llevar a la tumba. Pero sí, los mexicanos como que sí tienen un ego muy grande. Y en México pues hay muchos gremios, se puede decir que hay muchas sectas, hay muchos grupos en la ciudad, de indígenas. O sea, aquí en México todo es un grupo, la familia. O sea, aquí en México siempre tienes que estar respaldado por alguien o por algo. Por ejemplo, aquí en México se utiliza mucho que, por ejemplo, tú vas a un trabajo y tienes que llevar una carta de recomendación. No sé qué tantos países manejen eso, pero aquí en México se usa mucho de que si es tu primer trabajo y no tienes experiencia, tienes que tener cartas de recomendaciones personales. O sea, una persona tiene que decir, yo conozco a fulanito de tal y me consta que es una persona honesta, honrada y buen trabajador, ¿no? Algo así tiene que decir la carta de recomendación y debe de ir firmada. Y ya cuando empiezas a tener relación laboral, ya la empresa con la cual tú terminas tu servicio, lo primero que tienes que hacer una de las cosas que tienes que hacer es pedirles una carta de recomendación, porque lo más seguro es que la otra empresa a la que vayas a entrar te la va a pedir. Entonces, como quien dice, tienes que andar derechito en la vida aquí en México, porque si no puede ser que no te den tu carta de recomendación o no tengas cara con qué pedirla. Entonces, si no te portas bien, no te doy tu carta de recomendación, y si no te doy tu carta de recomendación, pues la otra empresa va a decir, pues qué volé. Entonces, que al final del día es un trámite, bueno, por lo que yo sé, en Estados Unidos, por ejemplo, tú nomás llevas tu número de seguro y dices, ¿qué onda? Quiero chamba, sí, y si pasas la prueba, pues ya estás dentro, y si no, pues no. O sea, no hay tanto alboroto. Aquí sí, aquí son más papeles, bla, bla, bla. No sé en otros países, la verdad. Entonces, son esa serie de situaciones que en México, pues, siempre alguien te tiene que dar... Bueno, aquí cabe mencionar que la cultura mexicana es muy patriarcal. Es la cultura, así es. Por ejemplo, en Sudamérica, pues, se usa mucho migrar, ¿no? Por ejemplo, hay mucho italiano que vive... Bueno, mucho argentino que vive en Italia, perdón. O de descendencia italiana o alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Colombianos, o sea, mucho europeo viene a Sudamérica, pues, o mucho sudamericano se va a Europa. Pero en México no. México, el 90 y tantos % de sus personas que viven en el extranjero están en Estados Unidos. Entonces, de ahí que hay un nuevo México, ¿verdad? Un nuevo México que son 20 millones de habitantes en Estados Unidos. Eso es un nuevo México. Y pues a razón de este libro que dicen que está lleno de estereotipos, pues supongo que a muchos mexicanos en Estados Unidos pues no le gustó mucho la idea, porque pues los estigmatiza o etcétera, etcétera. Pero una cosa es la estigmatización. La estigmatización son difamaciones. La estigmatización son difamaciones
Y cuando una persona dice la verdad, no está estigmatizando. O sea, si a mí como mexicano, no sé, voy a Sudáfrica o a Australia o a Japón y me dicen, pues tú vienes de un país muy violento, hay mucha delincuencia, pues yo no me voy a ofender, o sea, pues es cierto. O por ejemplo, ¿no? Si la gente se me quedaba bien, no, pues mexicano, ¿no? Por ejemplo, a los musulmanes o a los talibanes, ¿no? Que no los quieren ver ni en pintura por casi ningún lado. Pues nada, supongo que tienen que vivir con esa carga. Y eso es algo muy importante. Porque, por ejemplo, el Estado Islámico, los talibanes, etcétera, no sé, pues hacen mucho terrorismo, desafortunadamente, pues desafortunadamente se han ganado su fama, hay que decirlo. Pero el mexicano, si ustedes se fijan, no permite que eso pase. Precisamente por eso ataca este tipo de literatura o de libros o de novelas. Precisamente porque el mexicano no quiere terminar, porque tiene un grado de violencia altísimo. No quiere terminar como los del Estado Islámico, los talibanes, que donde quiera que vayan los talibanes, pues los tachan de terroristas, ¿no? Entonces el mexicano es muy bueno para estigmatizar, pero obviamente por la misma razón que es muy bueno para estigmatizar, pues está muy al pendiente de no ser estigmatizado. Como quien dice, perro no come perro, ¿verdad? Entonces, así se dice en México, ¿no? O sea, pues ahora sí que ¿qué le van a decir al mexicano de estigmatizar o de discriminar? Pues nada, ahora sí que ahí el mexicano se pinta solito. No hay forma de que estigmatices al mexicano porque el mexicano sabe pues de qué va eso. Es muy bueno para eso. Entonces por eso le corta caminos a este tipo de literatura, reportajes, etcétera, etcétera. Aquí en México tú puedes venir a hacer un reportaje, pero es limitado. Entonces, entonces es el gran truco, que no se digan las cosas. Yo creo que por eso también, bueno, el mexicano a mí me tacha como que yo tengo la boca muy grande o que hablo demasiado, pero no, simplemente es que yo hablo con la verdad y sé hablar con la verdad y etcétera. Entonces el mexicano pues por eso como que me desprecia porque pues dice, no, pues eso que tú estás haciendo es malo. O sea, ellos aquí, el mexicano pues lo ve mal, honestamente lo ve mal. Pero, por otro lado tiene leyes ratificadas, firmadas, etcétera. Y pues yo vivo en el 2020, ¿verdad? Y en el 2020 resulta ser que pues hay muchos acuerdos internacionales que no se respetan, pero obviamente eso ya depende de cada quien. Si yo fuera un mexicano típico que todo se lo calla, pues a mí que me va a interesar todo eso, pero como no soy ese típico mexicano, pues sí me interesa eso. Eso es lo que a mí me ayuda, eso es lo que a mí me hace bien, pues, la ley aplicada al 100%. Entonces yo llevo más o menos unos 23 minutos. No, una disculpa porque sí les quería leer ese pequeño reportaje, estaba muy bueno. No, es que esa aplicación de Microsoft News es buena porque te da las noticias de diferentes países en una sola aplicación. Pero resulta que no sé por qué, pero a veces no funciona bien. A veces como que no sé, del 1 al 10 yo le doy un 7. Y eso porque tiene buenas características, pero no funciona bien. Entonces, ¿qué más, queridos amigos? ¿Qué más le puedo comentar acerca de esto? Las ocasiones, bueno, ayer estábamos hablando ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando ayer? No me acuerdo. No me acuerdo. Más o menos para yo seguirle la cuestión a esto. No me acuerdo. Medio me acuerdo, pero no me acuerdo bien. Perdón por la memoria.
¿Qué más? Les quiero comentar algo, pero no sé qué es. Algo se me está pasando. Es que también he tenido bastantes cosas que hacer, entonces he tenido la cabeza en otras cuestiones. Y disculpen que los videos, pues no es el 100% en mis videos, pero he asistido a algunas instituciones del gobierno, entonces hay que estar muy al pendientes con el gobierno porque pues sí, estábamos hablando del mencho, del marro, de las clases sociales ya me acordé. Las clases sociales que incluso en las clases sociales de los delincuentes, bueno, hay clases sociales en la delincuencia y de todo eso, ¿va? Entonces yo he asistido a algunas instituciones del gobierno, entonces hay que estar muy al pendientes porque aquí el gobierno pues lo más pronto que se pueda lavar las manos como Poncio Pilatos, para ellos mejor. Y fíjense que es la estigmatización, pues sí, pareciera que no es nada, pareciera que todo es normal. Sí, la mayoría de la gente se traga las mentiras. A la humanidad le gusta tragarse las mentiras, más al mexicano. Pero por otro lado, pues, si bien la gente se traga las mentiras, pero por otro lado, pues es como varias facetas, ¿no? Varios matices. Entonces, en ese sentido, pues yo que estoy estigmatizado, precisamente por decir la verdad, debo tener como mucho cuidado porque muchas veces pues la gente siempre te está tratando de cambiar la realidad y es una lucha constante de todo el tiempo. Tal vez por eso tengo una conducta disocial o disuasiva. Creo que es disuasiva. De apartarme de la gente porque la gente constantemente me está tratando de cambiar mi realidad o lo que yo soy, pues. Y eso no me gusta. Entonces, no es que me guste estar estigmatizado, claro que no. Más bien me gustaría que la gente me dejara ser como yo soy. Pero precisamente yo creo que para esta estigmatización para cambiarme mi realidad. Fíjense. Estaba yo viendo. He estado viendo a los sicarios que honestamente, tácticamente son muy deplorables, no tienen entrenamiento. Honestamente el ejército está barriendo con ellos. Es lamentable porque pues sí hay una narcocultura muy fuerte en México todavía y la va a seguir habiendo. Y honestamente pues ni modo, pues ahora sí que así son las cosas. Cuando era Calderón, cuando era Peña Nieto, el ejército pues respetaba a los narcotraficantes. Porque desafortunadamente pues había toda una doble cara de los presidentes de las instituciones y echaban por enfrente al ejército, pero a la vez pues no lo respaldaban. Entonces el ejército estaba un poquito indefenso, ahorita no lo está tanto. El presidente dice que no iba a utilizar la fuerza, pero sí la está utilizando. Pero el ejército estaba más respaldado, supongo que por eso bueno, al menos la impresión que a mí me da es que los sicarios, pues, independientemente del sinaloazo, ¿verdad? Parece ser que sí le está ganando un poquito de terreno a los sicarios. Pero sí, los sicarios en lo personal es mi perspectiva que pues no son lo que aparentaban. Para mí ya están pasando a ser un montón de niños mimados que su papá no les compró su auto de chavitos, que no aguantaron el divorcio de sus papás y pues por eso tienen que ir o la clásica de que tenían mucha hambre y por eso se dedicaron a eso. Entonces pues ya le está, en lo personal ya el nivel de los sicarios pues ya bajó mucho. Ahora sé que son solo asesinos, cobardes y pues nada. Pero lo que les quería comentar es que estaba yo viendo un video del Chapo Guzmán cuando todavía estaba aquí en México y le estaba diciendo al encargado de la institución, no sé quién era, dice, no, pues es que yo me porto bien. ¿Cómo te portas bien si te escapaste de 2 penales de máxima seguridad?
Y pues ahí, cuando trasladaron al Chapo, se veía su cara de temor, de ansiedad. Y cuando estaba ya dentro de la institución, pues también. Eso puede ser fingido. Eso puede ser un teatro. Lo que les quería comentar es que pues el Chapo Guzmán, pues obviamente pues cuando se tomó la foto con Kate del Castillo, pues era un Chapo Guzmán. Cuando estaba ya dentro de la institución, pues era otra persona. Que eso habla mucho también de las facetas de las personas cuando están en una cuestión, cuando están en otra cuestión. Por ejemplo, acaban de agarrar a Lunares en Hidalgo. El Marro no le está yendo muy bien. Pero parece ser que el narcotráfico, pues, no está viviendo una decadencia. Vamos, sí, bueno, sí está viviendo una decadencia el narcotráfico. Obviamente, pues tantos años de guerra, pues ya, ahora sí que el cuerpo amengua, ¿no? El cuerpo, o sea, toda la estructura de cualquier cártel, no nada más del de Sinaloa o del cártel Jalisco, la línea, etcétera. Ya yo creo que ahorita la edad de los cárteles mexicanos ya les va a pesar, porque ya son cárteles, pues ya tienen sus añitos, ¿no? Ya podemos hablar de que son cárteles de 50 años más o menos, si no es que más. Pero ya de unos 50 años para acá ya están siendo fortalecidos. Obviamente, pues nunca va a acabar eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pues siempre va a tener esa demanda. Mientras tenga la demanda de la droga, pues siempre va a haber cártel. Mal que bien va a haber cártel. Pero sí, los cárteles me da la impresión de que pues se están volviendo instituciones, ¿no? De gobierno. En crisis, porque por ejemplo el Seguro Social, no sé, muchas instituciones en México están en crisis, pero trabajan, como quiera, pero trabajan. Así los cárteles están en crisis, pero trabajan. Entonces, desafortunadamente, yo lo que veo es que pues la droga pues llegó para quedarse, y los cárteles obviamente llegaron para quedarse. Entonces, pues es una vida. Hay muchos. Por ejemplo, estaba yo viendo un reportaje de hay niños de 5 años, ¿no? Que pues tienen ya la cultura del narco pues, o la narcocultura. Pues es lamentable, ¿no? El presidente, por ejemplo, dice que allá en Guerrero que estaban armando a unos chavitos para precisamente combatir al narco. Pues es que miren, ese tipo de cosas son de esas cosas que pues desafortunadamente el gobierno como que no le conviene. Pero es necesario, no es bueno, pero es necesario. Yo no apoyo que haya niños con armas, pero así sea para defender a su comunidad, o así sea para enfrentar a otro cártel enemigo, pues de todos modos hay niños armándose. Entonces el presidente no lo ve bien, yo tampoco. Pero pues allá Guerrero pues sí es un estado muy alejado, muy marginado, inclusive más que Chiapas se puede decir. Y el gobierno más que nada pues debe de asumir su responsabilidad en el sentido de que pues lo está dejando, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Celaya, ¿no? Por ejemplo, esa cuestión de Guadalajara, Jalisco, pues son urbes pues bastante importantes, hay parques industriales, etcétera, etcétera. Pues obviamente el gobierno pues tiene que cuidar todo eso. Pero por otro lado, pues se puede decir que el gobierno pues también, pues aquellos estados que pues no les interesa, pues no los protegen. Por ejemplo, Chihuahua, Ciudad Juárez. Yo por lo que veo, Ciudad Juárez nunca ha sido prioridad para el gobierno.
A lo mismo que Guerrero. Prioridades para el gobierno, pues ¿cuáles son? Pues no sé, Yucatán, ¿no? Por la península, por la cuestión hotelera. Tal vez así, por ejemplo, de Guerrero, que pues la industria turística de Acapulco pues cayó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Sinaloa, pues obviamente pues es un estado en el que pues como quiera el gobierno y el narco pues tienen que convivir, porque pues desafortunadamente Estados Unidos pues pues para Estados Unidos Sinaloa pues es su laboratorio y le provee de mucha droga. Entonces pues la DEA lo apapacha, el cártel de Sinaloa. Entonces supongo que el gobierno tiene sus prioridades y hay otros estados o otros movimientos que no son prioridad, y pues desafortunadamente son ese tipo de comunidades que tanto el gobierno como los mismos delincuentes pues les pegan a esas comunidades. Y pues imagínate que de repente lleguen a las 2 de la mañana y te empiecen a masacrar gente, pues no. Y es algo que el mexicano pues sabe que no va a detener, no puede detener. Por ejemplo, lo que pasó en Sinaloa, en Culiacán, al otro día pues la gente ya se estaba olvidando de lo que había pasado. Porque sabe la gente que pues independientemente de la delincuencia pues con miedo tiene que seguir viviendo. Y precisamente yo creo que por eso atacaron este libro de American Dirt, porque pues no sé, el mexicano es difícil en ese sentido. El mexicano es muy complicado. Pues sí, aquí se vive un infierno literalmente desde hace muchas décadas. Pero pues aún así el mexicano defiende ese infierno que se vive, donde pues básicamente no sabes quién es quién. Básicamente no sabes quién es quién. Y eso pues es bastante, pues es una presión bastante fuerte. Ahora pues yo estoy estigmatizado, sí hay peligro en mi caso. Pero aquí la cuestión o la diferencia o la ventaja es que sí, hay una presión, por ejemplo, en mí de que todo el mundo me está viendo, me violenta, bueno, no físicamente, pero sí psicológicamente. Violencia física he recibido muy poca, muy poca. Pero sí he recibido, poca, pero sí. Más o menos unas 10, 20 veces. Y no ha sido muy fuerte, pero sí ha sido. Entonces, pero aquí la cuestión es que la estigmatización, pues todo el mundo me conoce. Eso no es garantía de que pues mi vida no peligre. Pero por otro lado, pues supongo que es un dilema, ¿no? Para el mexicano, porque dice, pues nosotros lo podemos asesinar cuando queramos, ¿no? Pero pues está completamente estigmatizado, nadie lo quiere. O sea, la estigmatización en este caso en México no es como en otros países. Bueno, al menos la mía no. Porque en otros países te estigmatizan, pero te cambias de estado o de país y ya se asunto resuelto. Pero por ejemplo, Trotsky pues tenía que andar por todo el mundo, que aunque cabe mencionar que Trotsky pues tenía guardia personal. No sé quién se la proveía, pero total que los rusos lo andaban persiguiendo. Y nadie lo quería, ni los americanos, ni los franceses, ni nadie. Pero ahí se ve que los gobiernos son quienes estigmatizan a la persona. Ahora, por otro lado, por ejemplo, el virus de Wuhan, ¿cómo se llama? Son 50 millones de personas que están confinadas por un virus. Entonces, aquí cabe razonar que las sociedades pues no son tan complejas, a veces son muy manejables. Entonces, por ejemplo, este tipo de movimientos sociales a mí me interesa mucho. Porque, por ejemplo, hay 50 y tantos, creo que son 56 millones de chinos que están confinados. No pueden salir ni entrar. Por ejemplo, aquí ya pasó en México, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces, por ejemplo, si el gobierno dice, ¿saben qué? Cierren las puertas, pues así sean 50 o 100 o 200 millones de personas, se quedan aisladas. Entonces, ese tipo de cuestiones o de fenómenos a mí me interesa mucho.
Por ejemplo, en mi caso de estigmatización, pues si el gobierno mexicano dice, mire, en esa persona no le vayan a hablar, esa persona no va a recibir la vida típica cotidiana que aquí se vive. Entonces, por eso para mí es muy importante estudiar estos fenómenos, porque a donde quiera que yo voy, pues la gente me conoce, me mira, etcétera, etcétera. Y esto, aunque ustedes no lo quieran creer, o no lo quieran asimilar, o no lo quieran aceptar, esto ya es una pena. Que yo honestamente, pues supongo que es por decir la verdad, porque ustedes saben que el ser humano persigue la verdad. Entonces, supongo que yo, por ser muy honesto y hablar con la verdad, esto ya se me está imputando y se me está sentenciando a una pena, que en este caso pues es que nadie me hable, que yo no tenga vida social, es decir, que yo no tenga la vida cotidiana. Yo hasta cierto punto eso lo asimilo, eso lo entiendo, pero pues ustedes saben, yo tengo que seguir pues luchando en este sentido, porque pues así es la cosa, porque pues así es la cosa, porque pues ¿cómo se puede decir? Pues yo no me puedo dejar, porque fíjense que yo cuando era niño, yo siempre he estado estigmatizado, pero cuando era niño, pues yo no sabía lo que pasaba. Y al no saber lo que pasa, pues es como si tú vas por la calle y de repente alguien te golpea y no sabes por qué. Pues tú lo primero que quieres saber es por qué, ¿no? Te surgen dudas. A lo mejor hiciste algo mal, a lo mejor le enfadaste, tu sola presencia o tu sola imagen le enfadó a alguien y por eso te golpeó. Pero tú quieres saber por qué. Entonces, cuando yo era niño, pues yo noté o yo tipifiqué que eso, pues que entre más daño me hacía la gente, para ellos era como algo muy sádico, porque más les gustaba. Entonces llega el momento que dices, no, pues ya no me puedo dejar hacer daño, por muchas personas que sean, mucha gente que sea, así sea todo el mundo, así sean 7.2 billones de personas, no me puedo dejar ya, ¿no? Entonces, por eso es que yo pues necesito estarme defendiendo constantemente. Entonces yo ya llevo más o menos 42 minutos de video. Yo creo que por hoy ya estuvo bueno. Está el día un poco nubladón. Espero que se cuiden mucho. Se cuidan a sus mujeres, se cuidan a sus hombres, ¿verdad? Mujeres se cuidan a hombres y hombres cuidan a mujeres. Cuiden a sus hijos, cuiden a sus mascotas, cuiden a su medio ambiente. Cuídense ustedes mismos, cuiden a su gobierno, cuiden a sus magnates. Y adiós, bye bye.